Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. El Coliseo de Poesía de la Biblioteca Nacional, como saben, se propone propiciar un encuentro para el pensamiento crítico, la lectura y difusión de las poéticas locales e internacionales. Y en esta ocasión nos proponemos conversar en torno al problema de la traducción. Y para eso estamos junto a Alejandro Croto, Guillermo Saavedra y Marta López Luaces. Los voy a presentar muy brevemente. Alejandro Croto nació en Buenos Aires en 1978. Licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, publicó los libros Abejas, Chesterton, 11 poemas, Francisco, un monólogo dramático, y El infierno de Dante Alighieri. Dirige la revista Hablar de Poesía. Enseña poesía y traducción de poesía en la UNA y en la UBA. Marta López Luaces, a Coruña, España, 1964. Obtuvo en 1999 su doctorado en literatura española y latinoamericana por la New York University. Desde entonces enseña en el Departamento de Español de la Montclair State University en New Jersey. Divide su tiempo entre Nueva York, Madrid y Buenos Aires. Entre sus libros de poemas se destacan Las lenguas del viajero y Los arquitectos de lo imaginario. Después de la oscuridad se publicó por primera vez en Valencia, España. Su poesía ha sido traducida a varios idiomas e incluida en antologías internacionales. Dirige el ciclo Bilingual Poetry Readings, auspiciado por la New York Public Library, Tompkins Square Branch. Ha traducido al inglés la antología de poetas españoles New Poetry from Spain y traducido al español a los poetas estadounidenses Robert Duncan, Dorothea Tanning y Anne Lauterbach. ¿Lo dije bien? Sí. Ha publicado las novelas Los traductores del viento y El placer de matar a una madre. Y Guillermo Saavedra, a mi derecha, nació en Buenos Aires en 1960, es poeta, editor, traductor y crítico cultural. Publicó, entre otros, los libros de poesía Tentativas sobre Cage, El velador, La voz inútil del tomate, con dibujos de Eduardo Stopía, Diario de viaje de Pretty Jane, en colaboración con Liliana Herr, y Vidas del poema, con dibujos de Eduardo Stopía. Ha traducido, entre otros, a Edward Lear, Chao Cabral de Melo Neto, Sandro Pena, Cristina Campo, Nuno Ramos, Raduan Nazar, Mia Couto y Agustina Besa Luis. Bueno, empecemos por el principio. Me interesaba comenzar preguntándoles cómo llegaron a la traducción, cómo empezó la traducción en sus vidas. Y no dijimos antes quién iba a empezar, que es algo que solemos hacer, así que lo hacemos en vivo. ¿Quién quiere tomar la palabra? No sé si te modé la frase de las damas primero. Como prefiera. Bueno, en mí creo que se dan dos cosas. Por un lado, es algo, una experiencia de vida, ya que yo me crío entre varios idiomas. Soy gallega, así que el gallego estaba ahí, aunque mi primer idioma es el castellano, pero a los 16 años me voy a Nueva York. Por lo tanto, el inglés se vuelve mi otro idioma. Así que siempre he tenido que vivir entre idiomas y, por lo tanto, estar constantemente traduciendo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tomo un día a esta poeta, Anne Lauterbach, que nunca había sido traducido, me fascina y quiero aprender lo que ella hace. Quiero saber exactamente cómo lo hace y qué mejor que traducirla para eso. Para mí, traducir un poeta es, concha, yo quisiera hacer esto. ¿Cómo demonios hace esto? Y entonces, en el proceso de traducción, uno va aprendiendo los mecanismos y estructuras que le permiten, ¿no? Ser, en mi opinión, revolucionaria dentro de su idioma.
Y entonces yo aprendo sus trucos, digamos, poéticos, ¿no? Para producir ciertos ritmos o producir ciertos tonos o producir ciertos impactos en el lector, sea lo que sea que me haya atraído de ese poeta. Entonces, cuando me encuentro con Anne Lauterbach, es cuando digo, quiero traducirla para poder hacer lo que ella hace. Me interesan dos cositas de lo que dijiste antes de hablar de mí. ¿El gallego sigue siendo una lengua viva en vos? ¿La seguís hablando, leyendo? Hoy en día es más viva que antes. Yo cuando me voy a Nueva York, el gallego era hablado por mis abuelos, por mi padre con los abuelos. En mi casa pasó algo muy particular. Mi abuelo no dejaba que las mujeres hablaran gallego, solo los hombres. ¿Ustedes vivían en Galicia en ese momento? Sí, a Coruña. Y era una época en que estaba oficialmente prohibida la lengua Claro. por Franco. Exacto. Es un dato a tener en cuenta también. También, claro. Entonces después me voy a Nueva York y claro, es aprender el idioma, ¿no? En inglés. Y sí que lo dejé al lado, no se hablaba. Bueno, mi padre sí, mi padre en casa de repente empezaba a hablar gallego y ok, estaba bien. Pero era el castellano y el inglés, ¿no? El castellano con la familia, el inglés en la escuela o en el trabajo. Vuelvo al gallego, ya madura, ya lo vuelvo a empezar a leer, a introducirlo de vez en cuando palabras, a empezar a hablarlo otra vez con mi padre. Más como una cuestión de, oye, también ese es mi idioma, ¿por qué no? ¿No? Por eso pensaba. Claro. ¿Y soñás en gallego alguna vez? No. Mira, le voy a contar. Una vez me preguntaron, ¿eres bilingüe en inglés? ¿Are you bilingual? Y yo le dije, no, porque no sueño en inglés. La gente bilingüe sueña en español y sueña en inglés. Sí, es verdad. Sin embargo, yo no creo que sea bilingüe con el gallego y sin embargo, de vez en cuando sueño en gallego. Y es porque mi madre, que no hablaba el gallego en general, solo en 2 momentos hablaba gallego. Cuando era muy cariñosa, cuando estábamos enfermos o algo, nos cogía y hablaba gallego. O cuando estaba muy enfadada, claro. Y salíamos corriendo porque dice, uy, está hablando gallego. Ya sabíamos que teníamos que salir corriendo. De vez en cuando he soñado que mi madre me habla en gallego, cuando está siendo muy cariñosa. Entonces, lo que dije, no soy bilingüe porque no sueño en 2 idiomas, aprendí que eso tampoco era cierto a través del gallego. Así que creo que es más complejo. Claro. ¿Y cuándo fue que decidiste traducir a esta escritura? ¿Qué edad tenías? ¿Eras joven? ¿Fue hace mucho? Mira, es muy interesante porque con Anne Lauterbach tenía como 30 y algo de años. Es muy gracioso porque ella nunca, la tengo acá, es la única que no ha salido publicada. La traduje y después explicaré por qué no se publicó. Luego me dediqué a Robert Duncan y me llevó 10 años. Entonces, a los 30 y algo, traduzco un libro de Anne Lauterbach y después me dediqué una década a Robert Duncan, que es uno de los grandes poetas del siglo XX y no había sido traducido, ¿no? Y bueno, me llevó una década, la otra década. Bueno, muchas gracias, Marta. En mi caso, como ustedes sospecharán, y antes que nada, Marta, mi apellido claramente delata mi procedencia del sur de Alemania, ¿verdad? Saavedra. Nunca conseguí que mi abuelo hablara en gallego. Tiene que ver con cómo eran las cosas en esa época. Él vino además de chico, lo hablaba perfectamente, me consta, pero esa necesidad de sobreadaptación que tenían, sobre todo en esa época, los inmigrantes, además había una normativa, una suerte de control social. La escuela pública y gratuita y obligatoria era un gesto más que de generosidad, de control social, digamos, ¿no?
Así que el gallego es como una gran deuda. Estoy llegando por el camino de Santiago, digamos, ¿no? Pero haciendo el camino de vuelta, ¿no? Desde Portugal, desde el portugués. Pero mi primera experiencia con la traducción fue el latín. Tal vez porque alguna vez me tomé en serio una frase que creo que Eduardo Mileo, que está allí sentado, un querido amigo y notable poeta, alguna vez me la comentó, que le preguntaron a Borges cuál era el problema de los argentinos y el viejo dijo: infiero que la nostalgia del latín, que me pareció una frase maravillosa para ponerle algún título de poesía, ¿no? Yo estudié latín en el colegio secundario, me encantó desde el primer día, sentí que la lógica del latín, esa especie de carácter algebraico, casi ajedrecístico que requiere el aprendizaje de esa lengua, que además, salvo excepciones, yo conocía una de esas pocas, mi querido y genial amigo Charlie Feiling, que podía leer y traducir mientras leía sin hacer previo análisis sintáctico. Es una lengua a la que uno tiene que llegar como escalando una pared vertical sin fisuras, ¿no? Tiene que ir aprendiendo, es casi como una novela policial entender una frase en latín, porque uno tiene que encontrar primero el cadáver, que es el verbo, y después buscar al asesino, que obviamente es el sujeto, y después ir viendo todos los cómplices de unos y otros elementos, y eso lleva tiempo, no se descubre fácilmente, sobre todo en una narración compleja. Cuando terminé de estudiar latín en el colegio, obviamente habíamos llegado a un nivel relativamente elemental, a pesar de que en el colegio tuve 5 años de latín y 5 años de estudio de la lengua latina, además de la cultura. Seguí estudiando con quien había sido mi profesora en mi colegio, que fue una queridísima y talentosísima profesora fallecida muy joven, la profesora Corina Corchón, quien me siguió dando clases gratis durante 4 años aproximadamente. Eran épocas de la dictadura, entonces refugiarse además en algo tan alejado de esa realidad como una lengua muerta, supuestamente, era como un alivio. Y sentía que compartía con algo con alguien como Corina, que era muy generosa, que no podíamos compartir con otros. Era como tener nuestra propia clave, ¿no? Nuestro propio código, que era ir escalando por las proposiciones de infinitivo y las proposiciones de subjuntivo con ut y todas las demás cosas, y vernoslas con los verbos deponentes y demás. Y en ese universo traduje poca poesía, para mi gusto, porque no es fácil traducir poesía desde el latín. Ya, digamos, hay que traducir no solo una lengua a otra, sino un sistema de construcción del verso que está basado en una economía que no es la de la sílaba, como la de las lenguas romances, sino la del pie. Y los ritmos y los acentos. Y es muy difícil, primero, entender cómo suena la poesía en los distintos pies breves o largos del latín. Pero sí traduje bastante prosa, traduje buena parte del cuarto libro de la Guerra de las Galias. Me enamoré de César, descubrí que era un gran mentiroso, genial, y que tenía un latín perfecto, ¿no? Era de un clasicismo. Después, ya cuando pasé a Tito Livio, me costó un poco más. Es un latín muy complejo, lleno de sobreentendidos, para lo cual hay que tener un manejo al que yo no llegué. Y después dejé durante muchos años. Y la primera vez que me puse a traducir en serio, para llegar a un resultado que además se le compartiera a otros, fue gracias a una queridísima amiga que creo que compartimos y mucho con Ale Croto, que fue una gran poeta y traductora argentina como fue Mirta Rosenberg. Mirta me convenció, primero me conminó y después me convenció de que yo debía traducir algunos limericks de Edward Lear para un número especial que iba a ser el diario de poesía. Y ahí me puse a trabajar con eso y para mí fue la felicidad, y comparto lo que decía Marta, exactamente, de entender realmente, al ponerme a traducir, cómo funcionaba dentro de esa otra lengua. Es realmente como ponerse en los zapatos de otro y empezar a percibir los juegos del lenguaje, la lubricación o no, digamos, los humores, en el sentido fisiológico de la palabra, que tiene un idioma cuando es trabajado por un artista, en este caso un artista genial y extrañísimo como fue Lear, ¿no? Muy bien, bueno, yo tomo un poquito de las dos respuestas o comentarios.
El primero tiene que ver con Julio César, justamente porque mi primera experiencia de traducción tiene que ver con una fascinación absoluta que me causó encontrar en la casa de mi abuela materna un ejemplar del Asterix que yo tenía en casa, que se llamaba La Cizaña en francés. Y fue como, no podía creerlo, porque eran los mismos dibujos cuando habla, bueno, La Cizaña, justamente un plan de Julio César para destruir la cohesión férrea de la aldea que sigue resistiendo al invasor, es enviarles a un tipo que es muy enanito, que es muy hábil para hacer que la gente se pelee. Entonces cuando habla ese, empieza el recuadro, la viñeta, está en un color un poquito verde, y cuando empieza a escalar la cizaña que empieza a sembrar el personaje, se pone más verde. Entonces era no solo los dibujos eran idénticos, sino que la distribución de los verdes era fascinante, era la misma, pero si yo trataba de leer lo que decía ahí, no podía, evidentemente, pero al mismo tiempo era la cizaña uno y el otro era la cizañé, que yo obviamente decía la cizañé, diría, la cizaña, no sabía cómo se pronunciaba, pero estaba cerca, ¿no? Había dos zetas en vez de la C, pero y eso fue, todavía me dura la fascinación esa. Esto es lo mismo, pero no es lo mismo. Al mismo tiempo, aquí y allá en Asterix hay brevecitas en latín, justamente, que estaban igual en los dos libros. Ahora me llama la atención porque el plan ese de la cizaña se parece mucho a, y tal vez lo tomó de ahí. A Babel. Claro, ¿no? Y además se parece a El hombre que corrompió Heidelberg, de Mark Twain. Que es una novela que llega un tipo a un pueblo donde son todos como Heidi y su abuelito, gente bien intencionada, y empieza a sembrar cizaña y se empieza a convertir en un infierno. Bueno, entonces esto es lo que logra, después termina bien, obviamente. Pero, y me acuerdo también, como decía, de estas frases en latín, que estaban en latín, en castellano, y en este otro libro también estaban igual que lo que yo conocía en castellano, ¿no? Evidentemente le habré preguntado a alguien, estaban en un tercer idioma, ¿no? No era ni el castellano ni este idioma, y por eso estaban igual en los dos. Pero bueno, digo, si pienso en traducción, pienso en ese primer momento de fascinación, evidentemente, ¿no? Y después, y ahí Marta iba un poco a decir que me iba a tomar algo de tu respuesta, claramente mis comienzos de traducción tienen que ver con mi deseo de formarme como poeta, por decirlo de alguna manera, pero ahí, cuando yo empecé a responder a la vocación de ser poeta, me llegó muy claramente, además, por la generación que estaba arriba de mí, tanto la gente de Diario de Poesía como la gente de Hablar de Poesía, que eran como dos bandos de los 90, digamos, bueno, sí, la segunda mitad de los 90, la idea de que si uno quería ser poeta había que traducir poesía. Digamos, había desacuerdo en cómo se traducía la poesía, pero no en que un poeta, parte de la formación del poeta tenía que ver con traducir poesía. Y entonces en mi caso también fue empezar a buscar los poemas que me gustaban y ver cómo decirlo en castellano, digamos, ¿no? Y coincido con Marta en que no hay ninguna actividad que enseñe tanto sobre qué es la poesía, ese misterio, que tratar de traducir poesía. Eso te obliga a leer de una manera y sobre todo a crecer en tu capacidad, en tu lengua. Porque el problema, una vez que entendiste todo el verso, todas las palabras, todavía tenés que... No está hecho el trabajo de traducción. Exacto. Y ese ejercicio es el ejercicio que hace el poeta cuando escribe su propia poesía sin estar traduciéndola. O sea, es como si se usara una zona muy parecida de nuestra imaginación, de nuestra alma, de nuestro cerebro. Por eso me parece una experiencia fundamental, sí. Pero voy a decir otra cosa que es complementaria de esta, que no sé si tal vez ustedes estarán de acuerdo, pero yo me animo, no las publicaría, lo sumo las he publicado en videos que hice durante la pandemia recitando poemas de otros para paliar esos meses oscuros, donde
a falta de traducciones que me satisficieran, yo ensayé, improvisé traducciones propias de lenguas que yo no puedo hablar fácilmente, pero, por ejemplo, traducir a Ponge del francés, que no es una lengua en la que yo pueda enhebrar 5 frases seguidas, de la que conozco bastante como para leerla, pero que por una cierta intuición que yo tengo de cómo funciona poéticamente una lengua, a partir de lo que sé de la mía, de lo que sé del portugués, el italiano y el inglés, que las tengo más cerca, creo que pude encontrar soluciones que tal vez no hubiera encontrado si no tuviera esa relación con el lenguaje. Yo coincido 100%. O sea, digo, yo traigo acá, no lo digo en contra de esta profesión, es por poner una profesión que uno imagina está lejos de la poesía, a un ingeniero bilingüe que sepa francés perfecto y probablemente su traducción de Ponge sea menos interesante que la tuya, aun cuando el acercamiento a la lengua haya sido un poco más trabajoso. Porque para traducir bien un poema hay que saber mucha poesía. Y muchos de los problemas de la traducción, los semánticos, etcétera, se solucionan con trabajo. Más ahora, como es Internet. Una cosa es antes, pero ahora uno entra a cualquier foro de cualquier lengua y están puestos los ejemplos con las soluciones. O sea, ese primer trabajo se hace. Sí, no es tan difícil de reconstruir. Lo más difícil es lo otro. Y después para las cosas que no tienen solución, no hay solución. Sí, está la nota al pie, claro. La imaginación. Claro, Sí, claro. sí, la infidelidad o lo que fuera, ¿no? Bueno, yo les había pedido en esta línea iniciática, digamos, que eligieran algún texto de los primeros que tradujeron, alguno de esos textos fundacionales, de esas primeras traducciones, y lo trajeran para compartir, y si pueden contarnos por qué ese texto, ese autor o autora. Seguramente un poco por lo que vienen ya diciendo, que es la pasión, la fascinación que genera, ¿no? Pero la pregunta sería ¿por qué creen que ese autor o autora le generó eso que hizo, que trajo la necesidad de traducirlo? ¿Quieres que lo lea? Dale. ¿En español o los dos idiomas? Como gustes. Es de Anne Lauterbach. Lo no dicho, la primera parte del libro se titula Lo no dicho y el poema se titula Eclipse con objeto. Hay un espectáculo y algo se añade a la historia. Tiene por objeto una indiscreción, la vejez, un arma, impedir el sueño. Estoy a su servicio y la sombra obligada es tuya. Se proyecta sobre mí como una funda violenta. Parece que quepo en una manga, así que el cuerpo pasea. Algunas veces va a donde la luz no llega. ¿Recuerdas cómo se movían por el polvo de la luna? ¡Puf! ¡Puf! Lo que nos dijeron desde la distancia fue algo muy tonto. No decían te quiero, por ejemplo. El espectáculo tiene lugar en mi cuarto. Puedes oír arrastrar su episodio pretendiendo ser algo de alas jaspeadas. ¿Sabes cómo se llama? Es el borrón de una imagen. El tema de la imagen es aquello que la imagen transgrede. Estás invitado a mirar. El cuerpo adormecido, en la completa oscuridad, no proyecta nada. Algo se da la vuelta, golpetea y se abre. Hermoso. ¿Por qué no lees aunque sea un pedacito en inglés para ver cómo suena? I'm telling, there is an aspect of it, and something is added to history. It has as its object an indiscretion, old age, a gang, the prevention of sleep. I am placed in its stead, and the requisite shadow is yours. It casts across me a violent coat. It sinks and fits into its sleeve, so the body wanders. Sometimes it goes where light does not reach. You recall how they move in the moon dust, hop, hop. What they said to us from the distance was stupid. They did not say, I love you, for example. The spectacle has been placed in my room. Can you hear this episode? Trailing, pretending to be a thing with varied wings. Do you know the name of this thing? It's a robin from an image. The subject of the image is that which trespasses. You are invited to watch the body sleep. In complete dark, casting nothing back, the thing turns
and Flicks and Opens. Bellísimo, perdón. Dijiste, me dio la sensación de que cuando hablaste antes tenías alguna suerte de hipótesis de por qué esta autora este trabajo no había todavía sido publicado. No he hecho una hipótesis, me lo dijeron a la cara. Ah, ok. Un editor me dijo, yo no entiendo esto, ¿qué quiere decir? Y yo le digo, es una metáfora. Ella está mirando a los primeros hombres llegar a la luna. Ah, pero no se entiende. Sí, eso es una metáfora. De todos modos, me dijeron que era demasiado compleja y que no se iba a vender. Y no se ha publicado. Punto. Aprovecho, Marta, para hacerte la invitación ahora para que salgan en el próximo número de la revista, que estamos cerrando en los próximos meses. Ahí por lo menos pueden empezar a circular un poco. ¿Cuántos poemas quieres? Tengo todo el libro publicado, traducido, así que tú me dices cuántos, yo te mando. Dale, perfecto, después hablamos. Ok, muy bien. Hay un artículo que publicó hace muchos años Humberto Eco, donde decía, imaginaba las excusas que le hubieran puesto los editores contemporáneos a Cervantes cuando llevó el original del Quijote, otra novela de caballerías, esto ya a la gente no le interesa, a Shakespeare con Romeo y Julieta, esas historias tan trágicas que nadie se cree, con esos finales exagerados, por favor, y así, ¿no? Yo también creo que lo que pasa con Anne Lauterbach es que ella pertenece a este grupo que se llama The New York School, que el conocido es John Asbury, ¿no? Y después no se conoció tanto. A diferencia de Robert Duncan, que es tan o más complejo que ella, pero él es de los 50, pertenece a The Black Mountain, también perteneció a The San Francisco Renaissance, grupos muy conocidos, muy reconocidos, no solo en Estados Unidos, pero fuera. Entonces, cuando llegué con Robert Duncan, le dije, no, es uno de los de Black Mountain. Entonces, por lo menos decían, bueno, lo podemos vender por ese lado. Claro. En realidad, por el lado de que pertenece, es uno de los grandes de estos grupos. Pero claro, tú llegas, la verdad, a España y dices, The New York School, y no es tan reconocido ese grupo, ¿no? Entonces, como que tampoco pertenece a un grupo tan reconocido internacionalmente, digo, ¿no? Entonces, creo que no tiene ese respaldo, o sea, ¿no? Que tendrían otros. Sin embargo, creo que es una de las grandes voces, hoy es muy mayor, pero creo que es la gran voz o una de las grandes voces de Estados Unidos, pero es muy compleja, es cierto. Sí. Bueno, en mi caso yo no... en este caso en particular, estas que fueron mis primeras traducciones publicadas en algún lugar, que eran algunos de los limericks de Duverlier, no los traduje por propia voluntad, por propia iniciativa. En este caso fue Mirta Rosenberg, como decía. Lo que pasa es que rápidamente me enamoré de la lógica, de ese disparate, de ese humor un poco disparatado y a veces sin remate, ¿no? de los limericks, porque siempre son freaks, ¿no? O personajes o situaciones locas de gente que es excepcional, siempre en lugares o muy alejados o muy típicos, en cualquiera de los dos extremos. Y Mirta me terminó de convencer porque en el momento en que me pidió esas traducciones yo acababa de publicar un libro para niños, de poemas para niños, donde trabajaba mucho con el absurdo y con la rima y con la métrica, a veces forzándola a límites un poco exasperantes o hilarantes o pretendidamente graciosos. Y me dijo, vas a establecer una complicidad inmediata cuando los empieces a leer. Y así fue. Comparto 2 o 3, son muy breves. There was a young person of Smyrna whose grandmother threatened to burn her. But she seized on the cat and said, "Granny, burn that, you incongruous old woman of Smyrna." En Esmirna, una joven muy activa, su abuela trató de quemar viva. Pero ella tomó al gato por el rabo y dijo, ve y cocínalo cual pavo de Esmirna, vieja loca y agresiva. There was an old man with a gong who bumped at it all
the day long, but they call out, "Oh law, you are a horrid old bore." So they smashed that old man with a gong. Hubo un viejo señor con un gran gong que él tocaba sin pausa ni razón. Mas los otros dijeron: "Se acabó, ya nos tienes hastiados con tu son." Y aplastaron al viejo con su gong. There was an old man in a boat who said, "I'm afloat, I'm afloat." When they said, "No, you ain't," he was ready to faint, that unhappy old man in a boat. Un viejo señor en un bote gritaba: "¡Qué bien, sigo a flote!" Le dijeron que no y al momento se hundió el pobre señor en un bote. Extraordinario, líder. Yo simplemente uno de esa época, así, de empezar a traducir un poema extraordinario, verdaderamente, de Umberto Saba, un autor italiano, La Capra, que nada misteriosamente es la cabra. La capra. Ho parlato a una capra, era sola sul prato, era legata, sazia d'erba bagnata, della pioggia velava. Quell'uguale velato era fraterno al mio dolore, ed io risposi prima per celia, poi perché il dolore è eterno, ha una voce e non varia. Questa voce sentiva gemere in una capra solitaria. In una capra dal viso semita sentiva quell'irarsi ogni altro male, ogni altra vita. La cabra. Le hablé a una cabra. Estaba sola en el corral, atada, saludable, empapada por la lluvia, balaba. Y su monótono balido era hermano de mi dolor. Y yo le respondí, primero en broma, pero después porque el dolor es uno y siempre el mismo. Tiene una sola voz que no varía, una voz que yo oía gemir en esa cabra sola. En esa cabra de rasgos semitas oí que se quejaban también otros dolores, otras vidas. Qué buen poema, ¿no? Sí, la verdad que sí. Preciosísimo. ¿Querías decir algo? No, Ah. me encantó. Bueno, me interesaba detenernos un poquito en el núcleo del tema de la traducción, que es la forma, ¿no? ¿Dónde empieza la forma? ¿Dónde termina la forma? ¿Qué queda afuera de la forma? Si acaso algo puede quedar fuera de la forma. ¿Cómo se construye el sentido? Todo eso. Bueno, empezaré yo, como se ve. Depende, ¿no? En los poetas que yo he traducido no hay una forma ya preconcebida, ya, ¿no? Yo qué sé, no es un soneto, no es una silva, ¿no? No son esas formas tradicionales que ya estaban preconcebidas. Un limerick, como los que leyó Guillermo. Exactamente. Y son después de la vanguardia, de la posvanguardia. Así que cada poeta y cada poema muchas veces crea su propia forma. Y parte de la traducción es encontrar los mecanismos por los cuales se está creando esa forma. Porque esa forma probablemente tenga que ver con un ritmo, con un tono, a veces con el motivo del poema. A veces el motivo produce la forma. A veces el ritmo obliga a una forma, pero parte de hoy en día creo, ¿no? de traducir a poetas contemporáneos es la búsqueda de la forma. Y entender el porqué de esa forma. Porque son versos largos y no cortos. Por ejemplo, en Robert Duncan me fui dando cuenta que emplea el verso largo mucho en elegías para crear un tono muy
Más solemne, más alto, más pesado, ¿no? Exactamente, ¿no? Otra cosa, hay una poeta norteamericana que no recuerdo ahora el apellido, que ha trabajado mucho el tema del verso moderno y del farso. Denise Levertov. Exacto, Levertov. Bueno, que es del mismo Denise grupo de Levertov, Dandy. Que exacto, habla precisamente de que es no, de este grupo, un verso exacto. no puede terminar en cualquier lado. Claro, que el exacto. tema de saber cortar el verso libre es muy es importante, un tema. porque Robert Duncan, con todos los que son el Black Mountain, creía que el verso se iba creando con la respiración, ¿no? Que la respiración era la pauta, ¿no? del verso. Y claro, tienes que, como traductora, sobre todo para los de Black Mountain, todos los que pertenecían al Charles Olson, Dennis Levertov, Robert Duncan, es muy importante las pausas, por eso mismo, del verso, porque eso da el ritmo, ¿no? Ellos trabajan mucho eso, la pausa, por la forma. Después Robert Duncan se irá a San Francisco y ahí con Ferlinghetti crea el San Francisco Renaissance y transforma eso. Ya no es solo la pausa, sino la repetición. Empieza a trabajar mucho la repetición como modo de crear un cierto ritmo. Entonces maneja la pausa y la repetición y va creando a veces versos muy largos para eso mismo, para el tono, o versos muy cortos como juguetones casi, ¿no? Es casi imposible ponerse serio. Yo en una época trabajé mucho el soneto, escribiendo cosas mías, y en algún momento lo fui achicando, como que lo fui haciendo encogerse, y me puse a escribir sonetos de 5 sílabas, pentasílabicos, y es imposible no resultar gracioso. Exactamente, claro. Exactamente. Además la rima aparece muy pronto otra vez, claro. Se genera una cosa de saturación. Lo interesante, por ejemplo, tanto en Anne Latterbach como en Robert Duncan, es que saben jugar con eso muy bien. Saben, a veces en algunos poemas, romper ese tono. Y quiero decir, empiezan, por ejemplo, con versos largos, con un tono muy, digamos, serio, duro, digamos, y de repente van cambiando a un verso mucho más corto y un poema que se suponía que era de un tono serio, como casi un soneto, ¿no? De repente empiezan irónicamente a reírse de ese mismo tono, ¿no? Y eso es algo que hace Robert Duncan en uno de sus poemas más famosos, Mi madre era una halconera, ¿no? En donde él tiene una relación muy compleja con su madre, pero ese poema no sabe si tomarlo en serio o tomarlo en broma, y parte de eso es el juego con el verso, con la forma del verso, ¿no? Además de, bueno, tener otras connotaciones. Es un espíritu de época también, ¿no? Un gran director teatral argentino, Alberto Ure, me comentaba en una entrevista que uno de los grandes aportes de Samuel Beckett a la literatura del siglo XX era, me lo decía como simplificando deliberadamente en broma, ¿no? Me decía, antes de Beckett vos ibas al teatro y sabías si era de reír o era de llorar. De repente aparece Beckett y uno no sabía, frente a lo que estaba viendo en el escenario, si se tenía que reír o llorar, y en realidad terminaba siendo lo que Leónidas Lamborghini, que es un gran heredero de ese Beckett, llama el horror reír, ¿no? Claro. Es decir, que es una marca del siglo XX, ¿no? Exacto. Donde al lado de la bomba atómica y del holocausto está también la comedia de la vida. Bueno, eso es el gran manejo de la ironía, ¿no? También creo que a partir de cierta vanguardia es muy importante saber manejar la ironía, y parte de eso mismo es despistar al lector o me río o lloro, ¿no? Creo que grandes poetas como Anne Latterbach y Robert Duncan despistan al lector. Digo, ante esto, río o lloro. Ante esto, ¿qué hago? ¿No? Y eso es parte, yo creo que es parte muy importante desde los 50, 60, 70, saber manejar la ironía en
las diferentes artes, ¿no? Y creo que estos poetas, parte de ser, en mi opinión, tan excelentes, saben manejar muy bien las formas, ¿no? Para cambiar los tonos y no solo los ritmos, porque creo que enseñando me doy cuenta que no se habla de tono, se habla de ritmo o de rima. Claro, en la tradición rima. Entonces después hablamos de ritmo y digo, pero ¿y el tono? La forma lleva un tono, no solo un ritmo, y eso los desconcierta. Creo que la ironía, cuando empiezo a enseñar la ironía, ahí se dan cuenta, porque el tono cambia totalmente. De una cosa seria a risa, no, pero no debería reírme de algo tan... Entonces, el tono de la ironía es tan importante para sobre todo a partir de los años 50 y 60, que es un mundo totalmente esquizofrénico después de la Segunda Guerra Mundial, después de la bomba. Lo único que se puede manejar es la ironía, como frente a ciertas realidades. Entonces, creo que si la forma es importante por el ritmo, es aún mucho más importante por el tono, ¿no? Y creo que eso se aprende mucho cuando uno traduce, ¿no? Sí, a mí me ha interesado últimamente más, porque también yo he tenido una especie de regreso en mi propia escritura poética al verso medido, el desafío de traducir también la música de esa medida original. Aunque no sea la misma, claro. Porque es, sobre todo si uno traduce de lenguas como el inglés, al español uno sabe que hay un cambio de economía abismal. El inglés es una lengua que se puede sostener a base de monosílabos y el español casi no los soporta. Siempre cito el ejemplo de un verso hermosísimo de Marianne Moore que dice "No swan so fine", que casi parece un plato de comida china, ¿no? Sí. No swan so fine. ¿Y cómo hacer para reproducir esa economía, ese latigazo, ¿no? de la forma? Bueno, hay que encontrar otra manera que reproduzca en español. A mí me llama la atención que mucha de la poesía que uno ha leído traducida, y esa también es otra de las razones por las que creo que uno se debe, aunque no llegue a comprender bien la otra lengua, por lo menos a escuchar sonar al poema en la lengua original. A mí me pasa con el alemán, yo casi no lo entiendo, nada, pero cuando yo escucho recitar Todesfuge de Paul Celan en alemán, me doy cuenta de que hay algo mucho más aterrador e inquietante en el poema por cómo suena. Me pierdo obviamente esto que vos llamás el tono, porque no puedo saber, al no comprender los significados y los usos más o menos distanciados de los significantes, pero sí hay eso por ahí lo puedo pescar cuando alguien lo recita haciéndose cargo de la intención del tono del poema original. Bueno, lo que ocurre, y eso es cuando a veces me piden que traduzca un poema o dos poemas, sobre todo en poetas muy vanguardistas. El problema de solo traducir uno o dos poemas es que a veces hacen juegos en el poema, juegos lingüísticos, que en ese mismo poema traducido al español no se pueden hacer. Cuando uno traduce toda la obra, dices, bueno, aquí no lo puedo hacer, pero en aquel poema sí lo puedo hacer, aun cuando él no lo haga en el original. Pero lo puedes hacer y así el lector sabe, este poeta hace estos juegos. Está trasladando un gesto en otro momento de la película, pero claro. aparece el rato. Exacto, entonces mostrar los juegos, no necesariamente en el mismo poema, pero en otros. Eso sí se puede hacer cuando traduces una obra o varias o todo un libro. El problema de solo un poema o dos es que a veces el lector pierde mucho porque la traducción no es limitada, así, muy limitada. Está limitada a uno o dos poemas que no representan muchas veces los juegos que hace el poeta en su obra, ¿no? Eso es también uno de los problemas. Yo estaba por comentar, Marta, antes de que acotaras vos esto, que lo que he notado es que muchas veces
hay toda una generación de poetas argentinos y argentinas que no estaban tan familiarizados con otras lenguas porque no es tan común, no era tan común antes que alguien podría ser un muy buen poeta, pero que recibieron influencia de los grandes poetas norteamericanos, como William Carlos Williams o Wallace Stevens o Robert Frost, y algunos de los que vos ya has mencionado, más recientes tal vez, pero a partir de las traducciones. Entonces se perdía algo que yo creo que siempre está en el inglés, que es como una especie de, así como en español, si uno se pone minucioso, encuentra casi siempre el endecasílabo. Casi siempre está el endecasílabo, el verso más libre, o el heptasílabo, que es como la parte larga del brazo que forma el endecasílabo, ¿no? Porque es un 7 y 4 que rápidamente se vuelve a transformar en endecasílabo a la primera de cambio. O endecasílabos mal hechos, de 12 o de 10, pero que al oído suenan casi como... Y el pentámetro yámbico en el inglés está siempre como un fantasma. Y uno lo pierde en la traducción. Entonces yo he percibido, podríamos hacer una genealogía de poetas que escriben influidos por tal poeta anglosajón, pero a partir de las versiones en español que se han dado, que muchas veces no han logrado reproducir esa música, cosa que a mí me parece un déficit. Siempre lo es. A veces es imposible, ¿no? Ese déficit va a estar ahí. Otras veces no. Depende del poeta, de la forma que emplea el poeta y también del traductor, ¿no? Eso también... Claro, pero encontraron que hacía otro juego. Siempre el final famoso de Los Hombres Huecos, que además si uno lo escucha leído por Eliot, es una cantilena. Es totalmente. This is the way the world ends, this is the way the world ends, this is the way the world ends. Not with the bang, but the whisper. The Song of John es lo mismo, ¿no? Cuando yo intenté traducirlo, lo que hice, no puedo reproducir ese juego porque traduciendo literalmente, este es el modo en que acaba el mundo. No, entonces empecé a jugar cambiando, que en cada verso, en lugar de repetir lo mismo, este es el modo en que el mundo acaba, esta es la forma en que acaba el mundo. Crear como una especie de música que llame la atención. Acá el poeta está haciendo algo diferente a enunciar ideas. Bueno, claro. Está haciendo música. Lo que también hay que traducir es el ritmo. No necesariamente puedes mantener el mismo ritmo. Por lo tanto, vas a traducir ese ritmo a que haga un impacto similar en el lector, ¿no? Entonces, aunque el ritmo, porque la lengua es diferente y porque nuestra respiración es diferente y porque, exacto, digamos lo que en decasílabo, a diferencia del pentasílabo, entonces te ves obligado a traducir a otro tipo de ritmo, pero que haga un impacto similar en el lector. En los limericks, por ejemplo, que yo leí recién, obviamente casi todos tenían los versos en español eran más largos. Por lo general eso es lo que pasa, no siempre, pero es verdad que el inglés, por sus posesivos, por todo, puede decir las cosas en muchas menos palabras que en español. Sí, eso es una de las cosas que primero... Menos sílabas, sobre todo. Sí. No, digo, los pentasílabos tienen generalmente de 8 a 10 palabras y en castellano el endecasílabo tiene de 5 a 7 palabras. O sea cierto. Para mí, y recuperándolo de forma, la forma para mí no pongo ninguna duda que es el corazón de la poesía, pero entendiendo la forma en el sentido amplio que decía recién Marta. O sea, creo que hay un equívoco que, digamos, porque es más fácil pensar, por ejemplo, la cantidad de sílabas que tiene un verso, eso está más formalizado y se puede analizar más fácil, pero el tono, que es esencial, bueno, no está analizado, no está categorizado, pero la forma de un poema es lo que hace que ese poema sea un poema, en términos aristotélicos, o sea, que ese poema haga lo que hace la poesía, que es, no sé bien cómo definirlo, pero si tuviera que definirlo de alguna manera, es como si las palabras se quemaran transmitiendo una intensidad, ¿no? No tiene que ver con lo que está diciendo, sino con una mezcla de lo que está diciendo y el ritmo, bueno, y el tono, y la repetición de palabras, y la afinidad de la red semántica del poema, y los cambios de la persona. Entonces, para mí la forma es el poema, pero no en el sentido
meramente de la métrica. No, esas son cuestiones más bien técnicas y más Exacto, exteriores. y está bien porque, porque también, es una parte fundamental, pero hacen. como es la más fácil de formalizar justamente o de pensar, hacer una taxonomía, es lo que finalmente, cuando la gente dice vamos a hablar de forma, piensa que vas a hablar de métrica, pero en verdad hablar de forma es hablar de qué es lo que hace que ese poema sea un poema. Y para mí es el primer paso para traducir, es pensar qué es lo que hace que este poema, qué es lo que hace que esto sea un poema. Y una vez que encontraste eso, podés empezar para mí a avanzar en tu lengua a hacerlo. En el poema que tradujo ella era muy claro, en la cantidad de anáforas que hay en las expresiones, en esos versos que se van dando como acumulación de sonidos que además significan y van en una cierta dirección y tienen un cierto tono. Y también una cuestión de la altura también, ¿no? Claro. Que no lo digo en el sentido musical, sino en el sentido de la dimensión, si es justamente algo elegíaco o es algo que está jugado al humor claramente, o está celebrando algo y no está hablando de una pérdida, por así decirlo, ¿no? Que para lo que suele usarse la elegía. Pensaba mientras los escuchaba en qué relación podríamos trazar entre las formas y los momentos históricos, sociales, ¿no? Creo, permíteme, si no me equivoco, cuando vos hablas en el prólogo de este libro, haces una pequeña referencia a cómo las técnicas fueron cambiando y daban cuenta del subconsciente cultural que se modificaba, ¿no? Vos lo decís mucho más prolijamente, pero la idea es esa, ¿no? Entonces también me interesaba preguntarles esto, cómo las formas dan cuenta de un momento histórico, social, cultural. ¿Quieres que empiece o no? Me ponen de... Okay. Otra gente le diga en tu prólogo, así que hacete cargo. Bueno, creo que hay un hilo conector entre el subconsciente cultural. En Estados Unidos hay varios momentos claves, ¿no? Pero la guerra de Vietnam y haber perdido la guerra de Vietnam es la decadencia, ¿no? Para ellos, ¿no? Cambia la cultura y eso tiene un gran impacto en las formas poéticas. También los años 60 y todas las revoluciones de los años 60 tienen otro impacto en el subconsciente cultural. Ya no se puede decir el mundo a través de formas preconcebidas. Ya el mundo no tiene lógica. Ya el mundo no tiene esas leyes y esas normas tan claras. Bueno, las vanguardias de principio del siglo también, empiezan la crisis ya que sufre Europa. Claro. Además aparece un señor que viene a decirnos, ojo que no sos dueño de todo lo que crees hacer. Entonces hay un inconsciente. Claro, entonces el verso se fragmenta, las estrofas se rompen, las formas hablan de un momento, de un subconsciente que ya no es coherente, ¿no? Tanto como individuos como sociedad. Y las formas tampoco son tan coherentes, ¿no? Por otro lado, Estados Unidos empieza a imponer el individualismo como modo de vida. Las formas se vuelven individuales, tienes que buscar en cada poeta su forma, cuáles sus formas preferidas, digamos, de emplear. Emplea en verso, en prosa, emplea el verso largo. ¿Cómo es su forma? Es muy individualista ahora, ¿no? El soneto lo usaban todos iguales, todos los poetas usaban el soneto y además había ciertos motivos que funcionaban en el soneto que no podías traer otros. No, esto en el siglo XX ya no. Sí, supongo que de todas maneras, para la sensibilidad de un lector de esa época, que obviamente era un lector reducido, porque además la literatura no circulaba mucho menos democráticamente que ahora, habría diferencias entre cómo usaba
esa forma tan fija. De hecho, además, la gran revolución que significa traer el soneto, el endecasílabo italiano, porque había endecasílabo en España, pero era que solo me lo acentúas en cuarta y en sexta, hombre. Exacto. Y de repente, bueno, Rubén Darío trae el soneto en alejandrino, y Boscán parecían y lo revoluciona. rockeros al lado de lo que hacían. Claro, pero eran revolucionarios aquellos que rompían con lo preconcebido. Claro. Por eso Rubén Darío fue tan... que hiciera un soneto alejandrino, fue... Aquí ahora, no hay... Cada uno crea su propia forma, pero eso ya no es revolucionario. Eso ya es esperado, ¿no? Entonces, porque creo que hay un subconsciente que nos dice que el individualismo está sobre el entendimiento, digamos, de la comunidad. La comunidad no impone, sino el individuo impone su forma. También creo yo, Marta, tiene que ver con el desdibujamiento o el empequeñecimiento de la repercusión de la figura del poeta en la sociedad. Digamos, ya cada uno sabe que escribe para sí mismo, para algunos pocos amigos. Digamos, ya no es posible, o la figura del escritor, para decirlo en un sentido más amplio. Si Sartre podía representar una figura pública, que además hacía temblar al establishment político con una declaración a favor de China o de la Unión Soviética en la Francia de De Gaulle, hoy ningún escritor puede provocar una conmoción de esa naturaleza. Cuidado que acaban de intentar matar a uno. Sí, es verdad, pero... Recordemos eso. Sí, lo sé. Creo que a veces... ¿Por qué algunos escritores en la historia han tenido esa repercusión y otros no? Yo creo que no tiene mucho que ver con el lugar de la poesía o el lugar del escritor. Tiene que ver con una vida pública y cómo se expone esa vida pública. Por ejemplo, por eso digo, un escritor que ha tomado ciertas posiciones, que yo respeto muchísimo, por cierto, y que ha creado un personaje público, sí, sigue siendo un personaje peligroso, digámoslo así, ¿no? Creo que el escritor ha decidido, la gran mayoría de los escritores han decidido no tomar ese lugar público, para bien o para mal. La poesía, en mi opinión, tiene un lugar muy importante porque no tiene un lugar importante. Obviamente, sí. Se puede decir cosas en la poesía hoy porque los discursos públicos creen que no tiene lugar. Por lo tanto, es ahí donde la poesía es más importante. Ahora, si uno entra en Facebook o la poesía está en todos lados. Mucho más que la narrativa, porque la narrativa es demasiado, aunque sea solo porque no puedes poner toda una novela ahí, ¿no? Entonces, sí, lo comentaba Jorge Mesa, creo que vos estuviste exactamente. presente. Entonces, por un lado tienes toda esta poesía que está en todas partes, y no me importa, alguna será buena, otra será mala, no importa, eso es otra cosa. Así que tiene un lugar, obviamente, y tiene un lugar social, porque está en las redes sociales, pero por otro, no tiene un lugar que le dé los otros discursos, el discurso político, el discurso histórico, esos no se lo dan, pero obviamente el público se lo está dando. Así que hay una enorme contradicción. ¿Dónde o cuál es el lugar de la poesía hoy en día? Creo que aún se está negociando ese lugar. Retomo, casi siempre retomo lo que dice Marta, porque bueno, veo que tenemos muchas coincidencias. Coincido que hay como un paralelismo muy claro entre el auge del individualismo y la forma actual de la poesía. Hay un eslogan de una marca, creo que es Personal, ¿no? Que dice: cada persona es un mundo.
Eso representa para mí la posición de hoy, lo que se dice hoy como mainstream, digamos, tanto al individuo como al poeta en particular. Cada persona es un mundo, ¿no? No importa la técnica, no importa la historia, ¿no? Empieza con vos la cosa. Tu respiración, dicen los Black Mountain, es tu respiración individual, es la marca de tu forma. No necesitas aprender algo. Estoy exagerando un poco, ¿eh? En los dos casos me parece fundamental salir de ese engaño. Digo, tanto para el individuo como para el poeta. Para mí es una mentira que cada persona es un mundo, que vos sos individual y genial per se antes de empezar. Solo eso. Es la mónada de Leibniz, pero versión chasco, como diría Alberto Laiseca. Bueno, y ya que hablamos de lo público y de lo privado y de la vida, también les quería preguntar ¿qué importancia tiene la vida del autor a la hora de la traducción, del autor o de la autora? ¿No abre alguna puerta en especial conocer la vida de esa persona cuyos textos estamos traduciendo? Si querés, bueno, ahí empiezo siguiendo con la línea un poco contracorriente. Cuando yo empecé a estudiar letras, hice mi primer parcial en teoría de análisis literario. Vale, sí. Exacto. Y me lo devolvieron corregido donde estaba remarcada la palabra autor y me explicaron que no podía usar la palabra autor, que en todo caso tenía que usar la frase, les juro que esto es verdad, función autor. Yo sentí una gran tristeza y confusión porque yo quería leer poesía y estudiar una carrera universitaria relacionada con la poesía porque pensaba que esos textos me acercaban a las personas que las habían escrito. A mí me fascinaba la poesía de Garcilaso porque creo en Garcilaso, o sea, creo que existió un ser humano que se llamó Garcilaso, que fue además de cortesano soldado y cambió la poesía en lengua en castellana, y yo sentía que esos documentos me acercaban a su persona. Pero no, me explicaron que no, que eso era empobrecedor, que lo interesante era suponer que los poemas de Garcilaso los había escrito una vecina en 1940. Yo estaba confundido. Todo culpa del formalismo ruso. Y sigo confundido. Sigo confundido, o mejor dicho, a la pregunta es, ¿tiene alguna importancia la vida del autor al pensar un poema? Respuesta única, sí, por supuesto, para mí, ¿no? Porque ¿de dónde sale el poema si no es de la vida de esa persona? Entiendo igual que hubo un exceso de crítica biografista, entonces se trató de separar un poco eso. Pero para mí la muerte del autor significa la muerte del ser humano y por lo tanto la muerte del poema. No entiendo ese deseo de la muerte del autor si no es por un deseo profundo, a lo mejor inconsciente, del deseo de la muerte de la poesía. Estoy hablando de Bartés, pero no me quiero meter ahí. Sí, Lo que sí quiero decir es lo siguiente. Yo, digamos, un poema, obviamente, el de Humberto Saba, ¿no? El que leí al principio. Lo puedo leer sin saber nada, el poema evidentemente tiene una fuerza. Puedo ir un poco más hondo, ver quién es Humberto Saba, por qué está hablando de que esa cabra tiene rasgos semitas, qué estaba pasando no es un autor que está escribiendo en cualquier momento. Estamos escribiendo en un momento en que está pasando algo con los judíos de Europa y el poema da cuenta de eso de una manera lateral, por supuesto, ¿no? O ese poema extraordinario, Stopping by Woods on a Snowy Evening, de Frost. Sí, su hijo se ha suicidado. Bueno, ese poema que es sobre un deseo de muerte que finalmente se deja de lado por el deber ser, decís, ¿cómo no me va a importar para traducir este poema quién fue Robert Frost y qué le pasó? Sí, o traducir Il Dolore de Ungaretti sin saber que se le acababa de morir su hermano, que era como su otra vez, y se le acababa de morir hace poco un hijo también, ¿no? Entiendo también que me dice, bueno, pero de Virgilio no sabes nada. A lo mejor detrás de este verso está un dolor íntimo que no ha pasado a la historia. Y es verdad, obviamente. O no sabemos nada de Safo, sabemos poquito de Catulo. Pero sí lo que me niego a pensar es que no importa quién fue Catulo. Entiendo que a lo mejor no sabemos, pero las cosas que podemos adivinar por su poesía, su haberse enamorado profundamente
y su haber lanzado feroces invectivas contra algunos enemigos son parte de una persona. Sí, sí, tal cual. Ahora van a hacer poemas con búsquedas de Google. No entiendo qué interés tiene eso. No entiendo qué tiene que ver eso con la poesía. Hay una anécdota muy linda, precisamente cuando Pezzoni, que fue un notable traductor por otro lado, un gran docente, pero fue uno de los precursores en la facultad de la teoría de la muerte del autor, pero en un momento lo invitó a Borges a dar una charla y con ese histrionismo que le permitía además asimilar todas las contradicciones, dijo, bueno, pensar que nosotros hemos tratado de inculcarles a ustedes la idea de la muerte del autor y hoy estamos todos muy emocionados porque el autor hoy está aquí con nosotros. Y se escuchó la vocecita de Borges que dijo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ¿no creen que el poema te dice si tienes que conocer su vida o no? Quiero decir, obviamente, para mí, conocer sus lecturas aún es mucho más importante que conocer su vida en general. Ahora, sí es necesario, por ejemplo, cuando Robert Duncan escribe este poema de Mi madre era una halconera, que es uno de sus más famosos, obviamente está hablando sobre su relación con su madre. Entonces, claro, tienes que saber que era un hijo adoptivo, que su madre estaba metida en toda esta cuestión, ¿cómo se llama? Estas asociaciones espiritistas, y creía que Robert Duncan venía de Atlantic. Así que tenían una relación súper compleja. Entonces, ese poema te pide que conozcas la vida de él, ¿no? Otros poemas me piden que conozcas sus lecturas. Otros poemas hablan él estaba muy metido en una época en toda la mitología alemana. Entonces tuve que ir y empezar a leer mitología alemana. Me pidió que leyera sus lecturas. Entonces creo que hay que seguir la poesía, y la poesía te dice, oye, aquí hay algo, tienes que conocer su vida para entender esto. O te dice, oh, espera, aquí hay algo de sus lecturas, tienes que leer sus lecturas para entenderlo. Entonces, así como vas traduciendo o leyendo, el mismo poema te va a obligar a conocer su vida o a conocer sus lecturas o a conocer algún momento histórico. Por ejemplo, después él estuvo muy en contra de la guerra de Vietnam, entonces escribe todo un poema mencionando y acusando, ¿no?, ciertos políticos. Así que me tuve que poner a ver qué demonios eran esos políticos, ¿no?, y qué habían hecho. Entonces me obligó a ir y leer libros de historia y saber quién eran estos. Así que creo que los poemas son los que te imponen qué es lo que tienes que saber del poeta, si su vida, sus lecturas o su momento histórico, la época, ¿no? Si uno lee Muerte en fuga, como yo citaba recién, de Celan, sin saber lo que ha ocurrido con los judíos en Europa a mediados del siglo XX, no sabe de qué se está hablando, ¿no? O si lee incluso un poema muy posterior de Horacio Castillo, un gran poeta argentino, un poema que habla de gente que va en trenes. Tren de ganado. Tren de ganado, que es un poema descomunal, que además está incluido también el tema de lo que ha pasado aquí en la Argentina, porque el poema está escrito después de la dictadura argentina, evidentemente, ¿no? O sea, ahí la pregunta sería, ¿qué se puede entender de un poema cuando uno lo recibe completamente descontextualizado, ¿no? Claro, es que esto de que el autor ha muerto, por lo tanto no hace falta su vida, va en contra de ciertos poemas. Este poema, por ejemplo, impone que tú sepas su vida familiar. Como, bueno, no hace falta saber el contexto histórico, ¿cómo? Si lees otros poemas. Entonces, quiero decir que no hay estas leyes generales de que, bueno, no importa. Claro que importa, siempre y cuando el poema o el poeta lo vaya imponiendo, ¿no? Claro, eso. Digo, para reformularlo, lo primero que dije, yo diría, ¿no? Exacto, pero no empezando con la sospecha, no empezando con el autor no importa. Eso es lo que me parece raro del campo cultural actual. Se empieza con la premisa de que el autor no importa. Y
me parece extraño. No, Porque no se empieza con la lectura del poeta. Exacto. Se empieza desde una ideología y después se lee al poema. Y lo que siempre enseño es, no, lean el poema El y poema después te va a llevar, claro, te lleva a... anda a averiguar qué Claro, necesitas es para entender bien ese poema. poema y ese poeta. Yo entiendo, como vos también aceptabas, que a veces el biografismo había hecho caer en reduccionismos de tipo casi naturalista, en el sentido de que hay una frase, volviendo a Sartre, donde él dice, es verdad, Paul Valéry fue un pequeño burgués, el tema es que no todo pequeño burgués es un Valéry. O sea, la condición de clase de Valéry no explica la genialidad de ese tipo que escribió El cementerio marino y que además escribió sobre la forma poética como pocos. Digo, el asunto es como encontrar ese equilibrio, ¿no? Claro, no, yo creo que por eso hay que dejar al poeta y al poema decirte lo que tú necesitas saber para completarlo como lector, ¿no? Y eso creo que es lo que se pierde hoy en día en todas estas teorías, ¿no? Que se imponga el poema sobre la teoría y no la teoría sobre el poema. Bueno, el tiempo es tirano, ya saben. No, en serio. Y me gustaría cerrar esta mesa con una lectura, escucharlos, leer un último texto a cada uno. Pero antes de eso, una última pregunta que me interesa para poder pensar de qué maneras una poética extranjera interpela el mapa de la poesía local, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes que la poesía, en este caso la poesía nacional, puede establecer relación con lo que va llegando poco, ¿no? En general, las traducciones que se van publicando, ¿cuáles son los caminos que trazan? ¿Quién empieza? Bueno, es un fenómeno muy analizado y es muy evidente, digamos, ¿no? Que la traducción de poesía genera cambios en el campo cultural nacional. Por pensar un ejemplo, ¿no? El diario de poesía, generalmente es, como bien decís vos, de a poco, ¿no? Generalmente a través de las revistas de poesía. Diario de poesía tradujo a Carver con una nota bastante larga, me acuerdo, subrayando el efecto que tenía en la poesía de Carver el aislar un momento muy cotidiano, presentarlo prácticamente sin adornos, pero que de alguna manera algo pasaba, quedaba resonando. Eso y una antología de 12 poemas, y eso me parece que fue muy importante para la configuración de lo que fue pocos años después en la Argentina, el objetivismo. Entonces, digo, o por lo menos yo justo que iba creciendo ahí leyendo, lo veo con claridad, ¿no? Un poeta que capta, pero que puede no ser inmediatamente contemporáneo, ¿no? Como en el caso de Carver en este caso. Sí, si hay algo ahí que está preparándose para aprender acá, podemos funciona. Pensar mucho más atrás el peso que empieza a tener el simbolismo a través, porque además la traducción no es solo traducir literalmente la obra de otro, sino traducir a través de la propia obra procedimientos de otro, que es lo que hace el modernismo respecto al simbolismo. Ahí ni hablar, porque toda la historia del castellano es eso, ¿no? Por Hacer en decasílabo. Por eso digo, claro. Yo no sé, ¿no? Yo creo que no es tan... Es mucho más complejo. Creo que a veces se traduce para autorizar lo que ya se está escribiendo en el país. Y eso es un gran problema. Se traduce aquello que ya se conoce, que se está haciendo en el país. Por ejemplo, en mi opinión, alguien como Sharon Olds, una traductora americana, se ha traducido mucho en España, porque lo que ella hace ya se hace en España desde hace mucho tiempo. Entonces, esa persona que viene de Estados Unidos, el centro, ¿no?, viene a autorizar la poesía que una rama, que un sector está haciendo. Entonces, cuidado, porque la traducción puede ser modos de ahogar, digamos, en ese sentido, en lugar de abrir.
cuando se trae a alguien que es muy diferente a lo que se hace, como por ejemplo Anne Latterbach, tiene muchos problemas en publicarse porque no entienden, no reconocen esas formas, esa voz, en su propio mundo. Si eres capaz de publicarlo, entonces sí puede alimentar que se abran nuevos caminos poéticos. Pero por lo general, lo que es muy diferente tiene enormes problemas en, primero, ser traducido. Hay toda una categoría de poesía estadounidense que no se está traduciendo porque es demasiado diferente. Anne Latterbach, Peter Joyce, porque es demasiado diferente y los editores lo primero que te dicen es: yo no sé si puedo vender esto, yo no sé si puedo colocar esto. Así que creo que es mucho más complejo. Creo que a veces, depende de cómo se emplee la traducción, abre espacios o los cierra. Pero eso tal vez tenga más que ver con el presente inmediato, y yo creo que sobre todo con el presente de España, porque en la Argentina nadie se plantearía cuánto puede ganar traduciendo a un poeta, sea conocido o no, porque en ningún caso sería ganancia. La mayor parte de las editoriales argentinas que están asumiendo el riesgo de traducir poesía de otras lenguas, obviamente, son editoriales pequeñas. Claro, pero que lo hacen a través de subsidios, ¿no? Porque de lenguas que tienen subsidios. Ahí ¿no? viene el problema. ¿Cómo? Otra contradicción, la mayor contradicción es verdad, todos los editores te van a decir, no, la poesía no se vende. Entonces, cuando tú llegas con un poeta muy diferente, te dicen, no, pero yo no puedo vender esto. Entonces tú les dices, pero ¿cómo? ¿No era que la poesía no se vende? Da lo mismo no poder vender esto. ¿Qué importa, no? Entonces, esa es la pregunta que yo hice, muy, muy inocente. Entonces, claro, me dijeron, sí, pero vivimos de ir a ferias, ir vendiendo un poquito, subsidios. No, nadie nos va a dar un subsidio para esto, porque es irreconocible. Entonces, claro, es verdad, no vende, pero se sobrevive con otras cosas y esto no me van a dar. Entonces, claro, por eso digo que ahí, cuidado, ¿qué es lo que se traduce y cómo se introduce esa traducción? Por lo menos en España, no voy a decir aquí porque no es mi experiencia, en España es muy problemática porque lo que yo veo es que la gran mayoría que se traduce es lo que ya se hace en el país, lo que ya está hecho. Tampoco creo que sea tan diferente No, aquí. no sé. No hablo de Argentina porque... Digo que me parece que, por supuesto, que hay siempre algún canal que se abre de alguna pequeña editorial interesada en experimentación o algo, pero creo que la situación es un poco eso, que se repiten estéticas que son más o menos las que, como decir, o que autorizan las que están, o que repiten lo que están, o que no abren mucho nuevo, salvo algunos proyectos editoriales que esporádicamente sí encuentran una vía para presentar otras estéticas. Creo que en revistas, no tanto en libros, en revistas sí hay traducciones que se la juegan. Sí, yo he podido meter algunos de los poemas en este libro en diferentes revistas de Latinoamérica y en alguna España, porque la revista tiene esa flexibilidad, ¿no? Pero como libro, no. Los editores dicen no vamos a encontrar subsidio para este tipo de poesía y lo poco que vendemos, esta no va a vender nada. Entonces, claro, por eso digo que no sé lo que está, si es tanto hoy en día abrir caminos cuando los editores te la están cerrando. Bueno, pasamos al cierre. Cerremos. Me encantaría, si es posible, nuevamente escuchar en el original y en la traducción lo que gusten leer. ¿Quién quiere? Empiezo yo. Yo no sé por qué yo empecé todo. Porque me hubiera gustado leer
Mi madre es una halconera, pero es muy largo. Pero ese es uno de los grandes poemas de Robert Duncan y más reconocidos. Voy a leer otro que es más corto, que a mí me gusta mucho, y es El segador, de Ripper. En el mundo anglosajón, y eso también deberíamos hablarlo, en el mundo anglosajón la muerte no es femenina, es masculina, ¿no? Y es un segador, es un Ripper, ¿no? Y creo que muchas veces cuando se traduce también hay que saber que las mitologías no son las mismas y que las connotaciones mitológicas tampoco son iguales y hay que buscarles también traductores, ¿no? Pero bueno, El segador. Creado por los poetas para cantar mi canción, o creado por mi canción para cantar. La fuente de la canción debe extinguirse. Durante todo el día, la noche de la música se cierne sobre el abeto, se balancea y brilla. Oh, muéveme a que no cante, porque mi deseo es permanecer en silencio con mi primer Señor. La fuente de la canción se extinguirá. Glorioso es el sol ardiente. En su juventud el segador tala el grano vivo. Vemos el brillo de la curva ardiente de su guadaña. Su extenuante labor nos abate aún en vida. La fuente de la canción se extinguirá. No arrases las cuerdas de mi oscura lira. Mi cuerpo, música, acalla el árbol de tu corazón, pues deseo ir hacia mi Señor invalorable. La tumba de las musas en el mármol de la piel es como un monumento a la canción. La fuente de la canción se extinguirá. Toda la noche el pestilente segador asesina. Desaparecemos bajo el filo de su guadaña. Nuestra juventud se ciega a diario como el trigo de los campos de nuestro primer Señor. La fuente de la canción se extinguirá. Pero mira, glorioso el sol ardiente, el segador derriba mi ardiente juventud, me arranca de mi primer Señor mientras aún vivo. La fuente de la canción se extinguirá. Aquí pusieron en el inglés, en el pie de la nota, es un poquito pequeño. Así. The Ripper, created by the poets to sing my song, or created by the song to sing. The source of the song must die away. All day the night of music hovers in the fir tree, swims and glitters. Oh, touch me not to song, for I desire to be forever mute with my first Lord. The sword of the song will die away. Glorious is the hot sun, the reaper in his youth cuts down the living grain. We see the glitter of his hard curve, his weary labors cut us down while yet we live. The source of the song will die away. Sweep not upon the strings of my dark lyre, my body, music, make mute the tree within the heart, for I desire to come unto my Lord unsung. The time of muses in the marble of the place is like a monument of song. The source of the song will die away. All night the pestilent reaper slays. We fall away beneath his blade. Our youth is daily harvested like wheat from fields of our first Lord. The source of the song will die away. But see, glorious is the hot sun. The reaper cuts my heart jaws down. He cuts me down from my first Lord. While yet I live, the source of the song will die away. Precioso. Yo elegí un poema de un extraordinario poeta, uno de los iniciadores del modernismo en Brasil, que fue Carlos Drummond de Andrade. El problema es que es un poema largo para ser leído entero en portugués y después, así que solo les voy a leer tres estrofas, son versos de estrofas de 3 versos, de 6 sílabas, en portugués, como para que escuchen un poco de esa música y después leo completa la versión en español. Se llama Especulações en torno da palavra homem, ¿no? Especulaciones em torno à palavra homem. Mas que coisa é homem? Que há sob o nome uma geografia, ser metafísico, uma fábula sem signo que a desmonte,
Como pode homem sentir-se a si mesmo quando o mundo some? Como vai homem junto de outro homem sem perder o nome? E não perde o nome, e o sal que ele come nada lhe acrescenta, nem lhe sustrai da doação do Pai. Como se faz um homem? Especulaciones en torno de la palabra hombre. ¿Pero qué es el hombre que hay bajo su nombre? ¿Una geografía? ¿Un ser metafísico? ¿Fábula sin signo que la desmenuce? ¿Cómo puede el hombre sentirse a sí mismo cuando el mundo es noche? ¿Cómo va el hombre al lado de otro hombre sin perder el nombre? Y no pierde el nombre y la sal que él come, nada le agrega ni se lo sustrae, el don de su padre. ¿Cómo se hace un hombre? Apenas yacer, cópula y la espera de que del abdomen brote en flor un hombre. ¿Cómo es que se hace a sí mismo antes de hacer a otro hombre? Fabricar al padre y el padre a otro padre y a un padre remoto más que el primer hombre. ¿Cuánto vale el hombre? Menos, más que el peso, hoy más que ayer, vale menos viejo, vale menos muerto, menos uno que otro si el valor del hombre es razón del hombre. ¿Cómo muere el hombre? ¿Cómo empieza a? Su muerte es un hambre que a sí misma come, muere a cada paso. Cuando duerme, muere. Cuando muere, muere. La muerte del hombre, similar al chicle que él mastica, al ponche que él sorbe, soñando que él juega inseguro de estar cerca, lejos. Muere, sueña el hombre. ¿Por qué muere el hombre? Indaga una forma de existir sin vida, husmea otra vida ya no repetida en loco horizonte, indaga otro hombre. ¿Por qué muerte y hombre andan de la mano y son tan graciosas las horas del hombre? Pero, ¿qué es un hombre? ¿Le teme a la muerte, se mata sin miedo, o el miedo lo mata con puñal de plata, nudo de corbata, salto sobre el puente? ¿Por qué vive el hombre? ¿Quién lo fuerza a eso, rehén inocente? ¿Cómo vive el hombre si es cierto que vive? ¿Qué oculta en la frente? ¿Y por qué no cuenta su todo secreto aún de modo oblicuo? ¿Por qué miente el hombre? Miente, miente, miente angustiosamente. ¿Por qué no se calla si habla la mentira cada vez que siente? ¿Por qué llora el hombre? ¿Qué llanto compensa el mal de ser hombre? ¿Qué dolor el hombre? ¿Cómo puede el hombre descubrir que sufre? Hay alma en el hombre. ¿Quién puso en su alma lo que la destruye? ¿Cómo sabe el hombre qué cosa es su alma, que es un alma anónima? ¿De qué sirve el hombre? Para abonar flores, para tejer cuentos, servir a otros hombres, para crear a Dios. ¿Sabe Dios del hombre? Y lo sabe el diablo. ¿Cómo quiere el hombre ser destino o fuente? ¡Qué milagro el hombre! ¡Qué sueño! ¡Qué sombra! Pero existe el hombre. Muy lindo. Bueno, yo estaba ahí pensando qué leer y esta es una traducción que se publicó el año pasado, justo para esta época del año, que ustedes habrán notado que empieza muy tímidamente a empezar las primaveras, los primeros brotes en los sauces, etc. Y al mismo tiempo el poema, que es una celebración de la vuelta del amor con la primavera, establece una contradicción entre el pensar verbal, sintáctico y el amor. Entonces me parecía que era bueno como una especie de poética de la traducción. Es importante la atención semántica, es importante la atención a la métrica y lo más importante va por otro lado. El poema es de E. Cummings, un poeta recontra conocido. Y el poema es muy famoso también. Se llama Since Feeling is First. Since feeling is first, who pays any attention to the syntaxis of things will never wholly kiss you. Wholly to be a fool while spring is in the world, my blood approves. And kisses are a better fate than wisdom,
Lady, I swear by all flowers. Don't cry. The best gesture of my brain is less than your eyelids flutter when says we are for each other. Then laugh, leaning back in my arms. For life's not a paragraph, and death, I think, is no parenthesis. Que lo traduje así. Porque sentir es lo primero. Porque sentir es lo primero. El que preste atención a la sintaxis de las cosas nunca podrá besarte por completo. Ser un completo tonto mientras es primavera en el mundo le parece muy bien a mi sangre, y que los besos son un mejor destino que la sabiduría, mujer, lo juro por las flores. No, no llores. La mejor acrobacia de mi mente vale menos que el aleteo de tus párpados que dice que somos uno para el otro. Reíte entonces, recostada entre mis brazos, porque la vida no es un párrafo y la muerte, me temo, no es ningún paréntesis. Bueno, muchísimas gracias a cada uno, cada una por venir, y muchas gracias a ustedes. Gracias a ti.